Vamos a irnos a Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12 y vamos a leerlo rápidamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús hizo esta señal? ¿Por qué Jesús hizo este milagro? ¿Cuál fue el propósito? Si alguno lo leyó. Fíjense que nosotros publicamos valga la redundancia, una publicidad. Y le dijimos, hermano, lea Juan 2, del 1 al 12. Y todavía nos da pereza leer Juan 2, del 1 al 12, 12 versículos. Imagínense si los ponemos a decir, hey, estudien este pasaje, investiguen. Porque lamentablemente muchos cristianos evangélicos se han acostumbrado a ir a la iglesia solamente a oír la palabra de Dios. A ver qué dice el pastor. Y entonces se comen todos los cuentos que dice el pastor en el púlpito. ¿Por qué? Porque no estudiamos la Biblia en la casa. Yo a veces publico, no sé si han visto esa foto donde aparece la mano de un lobo y en la mano hay una oveja, ¿no? Y está en un púlpito hablando. ¿Sí la han visto? Y todas las ovejas dicen amén, pero a los que no les gusta estudiar la Biblia. Y realmente quien está manipulando allí es un lobo. ¿Por qué pongo yo esa imagen? Porque lamentablemente por nuestra tradición católica, de donde nosotros venimos, estamos acostumbrados a ir a escuchar lo que el sacerdote decía y todo lo que decía el sacerdote nosotros decíamos. Ah, mentirosos. Venimos a la iglesia y seguimos con la misma costumbre. Vamos a oír la palabra de Dios. ¿Qué error estamos cometiendo? Porque Santiago 1:22 dice, no se hagan ustedes oidores engañándose a sí mismos, sino que hacedores de la palabra de Dios. Porque el que oye la palabra de Dios se le olvida. Porque somos oidores olvidadizos por naturaleza. Nosotros como seres humanos se nos olvida. A veces usted va subiendo la escalera y usted dice, ¿por qué estoy subiendo la escalera? ¿Estoy entrando o estoy saliendo? ¿No le ha pasado? Sale a buscar algo y cuando llega al cuarto digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vengo yo a buscar aquí? Me regreso y cuando se regresa, ¡ay! Ahora sí. Fracciones de segundo se te están olvidando las cosas. Entonces, ¿cómo pretendemos que la palabra de Dios quede grabada en nosotros cuando venimos solamente a escucharla un domingo? Ya el otro domingo imposible, se le ha olvidado casi todo. ¿Qué pasa eso? ¿No hará? Y frecuentemente se nos olvida. El mensaje que yo les doy a ustedes hoy, el otro domingo, se ha borrado el cassette. Tengo que volverlo otra vez a repetir las mismas cosas. Pero, ¿cómo hacer para afianzar realmente la escritura en nuestro corazón? Estudiándolo, no hay otra manera. El Espíritu de Dios no va a grabar la Biblia por usted. Eso le corresponde a usted. Por eso nunca se nos exhorta a leer las Escrituras. A escudriñar, a estudiar, a meditar, a guardarlas y a ponerlas en práctica. Pero no la voy a poner en práctica si no la grabo, si no la estudio. Yo doy gracias a Dios porque no estamos en los tiempos de la ley. En la ley había que aprenderse la ley de memoria. ¿Sabe por qué nosotros tenemos hoy en día la Biblia? Porque Dios de una manera sabia obligó a los israelitas a que tuviesen que memorizar la escritura. Y después de los 12 años podían pasar a ser adultos si realmente recitaban todo lo que era la ley y conocían sus principios. Si no, no tuviésemos nada hoy en día. Si esa responsabilidad Dios se le hubiese dado a los venezolanos, le hubiese echado a perder. No tuviésemos nada de la Biblia. Pero se lo dio a los israelitas, les formó una costumbre. Imagínense que los primeros libros fuera de Job, que fue Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿lo escribió quién? ¿Cuántos años después de Abraham?
¿Cuántos años o cuántos milenios después de Adán y Eva? Y fueron preservados porque a través de todas estas generaciones ellos iban hablando, recitando todos los acontecimientos. Y el padre lo primero que agarraba a su hijo era enseñarle los principios de la ley de Dios. Y se los repartía y se los enseñaba a sus hijos. Luego su hijo aprendía y se lo repetía a su nieto y así sucesivamente. Iba pasando, esa era la herencia de generación a generación. ¿Cuál es nuestra herencia? Lo material, estamos perdidos. Lo material es efímero, es pasajero. ¿Qué les voy a dejar de herencia a mis hijos? ¿Cuál es el mejor regalo para mis hijos? No es la profesión, no es el dinero. Son los principios morales, los principios de valores que usted deje a nuestros hijos lo que realmente vale la pena. ¿De qué sirve que él sea un profesional día de mañana y un hogar destruido, destruye hijos, destruye matrimonio, daña la sociedad? No sirve de nada, no es un hombre de bien, profesional pero de mal. Necesitamos formar gente que de verdad agrade a Dios y que también tenga familias que honren al Señor. Bien, decíamos de que, ¿cuál es el principio entonces de este pasaje? Juan 2, del 1 en adelante. Al tercer día, recuerda que era el tercer día que estaba Jesús en Caná de Galilea. Hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dije al principio que la primera que estaba allí era ¿quién? La madre de Jesús. De seguro era porque quien se estaba casando era un familiar, alguien no había llegado de María. Y María tenía que ver precisamente con la organización de la boda, porque estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo allí. Jesús solamente era un invitado de sus discípulos. De seguro María le dijo a los anfitriones, a los que se estaban casando ahí, inviten a mi hijo, les conviene. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La duda que tiene mi hermano. Porque cuando se está hablando de la hora, se está hablando del tiempo del Mesías. Cuando siempre se refiere a la hora, está hablando de un momento específico. Cuando la Biblia dice la hora, ni el día nadie lo sabrá. Está hablando de qué? Del advenimiento de Jesús por su iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Pero después Jesús dijo: la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, estaba diciendo: este es el tiempo para que podamos adorar a Dios con libertad. ¿Cuándo comenzó ese tiempo? Cuando el velo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Mire, orar hoy en día es un privilegio que no lo tuvieron los antiguos y nosotros los menospreciamos. Cuando usted no tuvo tiempo de orar porque estuvo tan ocupado, no sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. Porque la gente antes no tenía. Lo que pasa es que nosotros no valoramos lo que tenemos hoy en día porque lo tenemos todos los días. Nadie valora el oxígeno que usted respira hasta que no está en una bombona artificial. Y valoramos lo que todos los días tenemos. Nadie valora la comida que tenemos en casa, sino aquellos niños que pasan hambre en sus casas porque no tienen un papá y una mamá. Ellos valoran la comida, saben lo que significa eso. Pero cuando nosotros como hijos lo tenemos todo, no valoramos eso. Nadie valora lo que significa tener una mano, sino cuando usted la pierde y sabe lo útil que es una mano. Entonces muchas veces nosotros, por nuestra terquedad o dureza de corazón, Dios permite adversidad en nuestra vida para que aprendamos a valorar lo que tenemos. Dios nos ha dado una familia, hermano, que tenemos que aprender a valorar.
Porque si yo no valoro donde vivo, que es el lugar donde más paso tiempo, no valoro nada. Debo empezar a valorar la familia que Dios me dio. Son valores. Son valores. Valores que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Ahora caemos en el versículo número 4. Su madre le dijo a los que servían: haced ¿qué? Todo lo que él os dijera. Nunca se pone a María por encima de Jesús. María siempre les dijo a los demás que obedecieran lo que decía el Señor. Porque María sabía que Jesús era el escogido de Dios. 30 años mirando tantas cosas, desde el nacimiento, tantos acontecimientos, sabía que él era el Mesías y que el futuro de Israel ni siquiera estaba en ella, sino en su Mesías, en Jesús, en el Cristo. Hagan todo lo que él les dijo. Entonces, el puesto de preeminencia es para Cristo, no para María. El llamamiento de Dios está por encima de los lazos familiares. Y eso lo hablamos el día martes. Quien debe ocupar el primer lugar en mi corazón no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hijo, no es mi hija, no es mi mamá, no es mi papá, ni siquiera yo mismo. Porque Jesús dijo: al que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No es ni el trabajo que yo tengo o el trabajo que Dios me ha permitido tener. Porque hay gente que valora más su trabajo que el mismo Dios. A veces le piden a Dios y oran a Dios para que Dios les provea. El día que Dios les provee, entonces desplazan a Dios. Entonces Dios tiene que otra vez volverle a dar la enseñanza y que se quede otra vez sin trabajo y que pase otra vez por la prueba para que aprenda cuál es el principio. Dios tiene que ser la preeminencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y le hablo a ustedes como personas cristianas. Trabajen para que cada día Dios ocupe el primer lugar en sus vidas. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana. Hay gente que pasa a veces 30 años en el Evangelio y todavía Cristo está en el tercer, quinto puesto. Tenemos que trabajar para que poco a poco Cristo algún momento llegue a ser realmente lo más importante de nuestra vida. Pero eso depende de usted. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué tan importante es Dios para usted? Hay un versículo que no lo leímos el día martes, es Lucas 11, 27, 28. En los pasajes anteriores dijo: el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su esposa o esposo más que a mí, no es digno de mí. Aquel soltero que viene a la iglesia simplemente por el interés de una muchacha o un muchacho, no es digno de mí tampoco. Sí, porque a veces hay jóvenes que vienen a la iglesia porque me gusta fulana de tal. Entonces vienen por otro motivo. Y viven engañados, piensan que vienen a buscar a Dios. No, vienen a buscar a la muchacha o el muchacho. ¿Qué dijo esta persona en la multitud? En otras palabras está diciendo: bienaventurado tu mamá. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Se está haciendo referencia a ¿quién? A la madre de Jesús. En otras palabras: oh, prodigiosa la mamá, tu mamá. ¿Y qué dijo el Señor? Tiene la razón. ¿No? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Jesús nunca se desenfocó y entendió que más importante que el lazo familiar era Dios. ¿Bienaventurados quiénes? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, por eso es que muchos de los cristianos evangélicos vienen, oyen la palabra de Dios y la guardan en el closet. Al otro domingo vuelven, la sacan, la traen aquí, la desempolvan. No, a eso no se refiere guardar. ¿Qué es guardar entonces? Guardarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Mire, la gente de afuera está cansada de ver cristinos evangélicos. Sí, están cansados de ver. Y siempre me dicen lo mismo: para ser cristiano como ese, mejor me quedo ya aquí en el mundo.
Y yo no me desanimo porque de repente la gente lo dice. Yo le digo, bueno, yo estoy tratando de ser ejemplo. No soy ejemplo, pero estoy tratando. Estamos tratando. Y cuando me equivoco, quito mi orgullo a un lado, reconozco que he pecado, corrijo y vuelvo otra vez a hacer lo correcto. Estoy diciendo que nosotros tenemos que de verdad esforzarnos para las cosas del Señor. Nosotros tenemos que ser ejemplos. Como cristianos tenemos que aprender a ser ejemplos. No somos perfectos, hermano, pero tenemos que ser un modelo. Y ese modelo, en la medida que pasa el tiempo, tenemos que perfeccionarnos. En la medida que usted como cristiano va creciendo, tiene que perfeccionar, mejorar, agradar el corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo sé que venir para acá no es fácil. Aquí no hay aire acondicionado. Tampoco el lugar tampoco es lujoso. Pero sé que los que vienen por amor a Dios. Jesús fue invitado a la fiesta. Y esto fue una de las mejores decisiones para el matrimonio. Hablamos cuán honroso ante los ojos de Dios el matrimonio. ¿Por qué defendemos el matrimonio? Lo expliqué el día martes por muchas razones. Y es que la sociedad hoy en día no defiende el matrimonio, al contrario, lo ataca. Por eso tenemos todas estas corrientes de ideologías de género, no de sexualidad. El problema no es el sexo, porque el sexo no se puede cambiar. El problema es ideología, o sea, ideas de género. O sea, el problema es cómo la gente se siente, no cómo es. Y eso es lo que se discute hoy en día. Que la gente quiere que respeten los derechos de cómo se sienten, no cómo es. No importa que vivan engañados, lo importante es cómo se sienten. Entonces, el mundo está siendo transformado a un objetivo de emociones. Y quieren basar leyes fundamentadas en emociones. ¿Y sabe qué es más engañoso que todas las cosas? Las emociones. Te engañan. Mire, usted puede ser que esté haciendo calor y usted a veces siente frío. ¿Sí o no? El que tiene fiebre, ¿qué siente? Un calofrío, lo está engañando la emoción. Mecanismo de defensa por causa de alguna infección que hay. Y entonces el cuerpo está tratando de enfriar y hace sentir el frío. Sus emociones lo engañan. Entonces el mundo vive en una situación vana, en fundamentos inestables, y quieren poner a todos por el mismo carril. ¿Te sientes tren? Bueno, nosotros respetamos el matrimonio, le damos valor al matrimonio y luchamos por el matrimonio. De hecho, por eso es que estamos planificando para la iglesia talleres matrimoniales. La señal de la falta de vino. No tienen vino. Les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dijimos que mujer era un título de respeto en esa época y para esa cultura. No le estaba Jesús respetando a su mamá. Y lo vemos en Juan 19, 26, ya lo leímos. Jesús venía para obedecer a sus padres. No ha venido su hora de ser glorificado. Por eso lo explica después más adelante en Juan 2:11. Lo explica en Juan 2:11. Mire, este es el primer milagro que hace Jesús. Y como es el primero, tenía que dar una enseñanza. Primer milagro. La primera señal traía una enseñanza profética. ¿Cuál es la enseñanza profética? ¿Por qué Jesús convierte el agua en vino? ¿Qué representaba el vino en el Nuevo Testamento? El vino representa su sangre. Y entonces, ¿por qué hizo este milagro? ¿Qué le quiso enseñar? Versículo 11. Dos cosas. Número 1, para manifestar su gloria. Y segundo, para que los que había recién llamado, recuerde que ya había escogido sus discípulos, o por lo menos a un grupo de discípulos, creyeran en él. Obedecer a Jesús. Hebreos 5:9
María le dice entonces a ellos que obedezcan a Jesucristo, así. Hebreos 5:9 dice así: una vez que Cristo hizo todo lo que Dios les mandó, se convirtió en el Salvador, que da vida eterna. Jesucristo da vida eterna a toda la humanidad. ¿A quiénes? A los que le obedecen. A los que le obedecen. No a los que oyen la palabra, sino a los que le obedecen. La vida cristiana no se basa en una teoría. La gente que dice yo tengo fe en Dios, pero teóricamente no funciona su fe. Porque la fe sin obras es fe muerta. En el infierno hay mucha gente que dijo que tenía mucha fe en el Señor y terminaron en el infierno. Porque la fe sola no les salvó. Mucha gente, usted le pregunta, mira, ¿usted tiene fe en Dios? Todo el mundo dice, sí, claro. Y yo sí tengo muchísima fe en Dios. Y entonces empieza a maltratar, a maldecir a la gente. Y uno dice, pero ¿cómo va a decir que tiene fe en Dios si sus obras demuestran lo contrario? Su comportamiento no demuestra una fe en Dios. Su estilo de vida no evidencia que realmente esté Cristo en él o en ella. Porque la fe, si no va acompañada de obras, es fe muerta. Si yo digo que tengo fe en Dios, tengo que demostrar con mi estilo de vida que realmente creo en Dios y le obedezco. Eso es tener fe en Dios. Bien, las tinajas de agua de piedra con agua. Esta agua la usaban los judíos para los rituales de purificación. Recuerde que en esta fiesta habían 6 tinajas llenas de agua, pero se utilizaron ¿para qué? Para que cuando llegaron los invitados se lavaran sus manos. Esa era la costumbre de ellos. El lavamiento de manos era un ritual obligatorio para todos los judíos. Nadie podía entrar a un lugar, ni comer, ni participar de una boda, si no se lavaba las manos. ¿Sabían eso? No es como nosotros llegamos y comemos y sin lavarnos las manos. No, eso era un ritual de purificación obligatorio por la ley. Si no estaban pecando contra Dios. Entonces, se habían lavado las manos, las tinajas ya estaban completamente vacías y estaban allí, y las menciona en el versículo 6. Habían 6 tinajas de piedra, pero vacías, sin agua. ¿Y qué le dice Jesús a los que estaban allí? Llénenlas con agua. Entonces, estos rituales de purificación tipifican el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto, aunque usted se lavara las manos, no le quitaba el pecado. Le quitaba el mugre, pero no le quitaba el pecado. Dios prefiere algo más que los sacrificios del holocausto, y ya lo leímos en la clase pasada. Oseas 6:6. Dice a los siervos: llenen las tinajas, no me las dejen hasta la mitad, para que no crean que después entonces yo le eché vino y entonces mezclé agua con vino y listo, se hizo el milagro. No, me la van a llenar hasta arriba. Jesús le dice entonces que llenen las tinajas hasta arriba para evitar que alguien de repente tuviese alguna duda. Otra cosa, lo que Dios no hace, o mejor dicho, lo que el hombre puede hacer, Dios no lo hace. Porque él podía haber dado la orden y se llenaron las tinajas y de una vez tener el vino. Pero le dijo a la gente: hey, ustedes llenen las tinajas. ¿Por qué? Porque podían hacerlo. Claro, ellos podían llenar las tinajas. Ahora, ¿qué no podían hacer ellos? Convertir el agua en vino. Un buen ejemplo: Señor, provéenos un trabajo. Y usted ora y pone al Señor realmente. ¿Pero qué tienes que hacer? Haga lo que te corresponde hacer. Meta los currículos, vaya y... lo que esté a tu alcance tienes que hacerlo. Debes hacerlo, accionar. Que lo imposible se va a encargar el Señor. Eso es encargado de Dios.
Entonces le dijo a la gente, llenen las tinajas. Ellos las llenaron. No las llenaron los discípulos. Recuerden que ahí estaba Jesús, sus discípulos y también los siervos. Ni siquiera dejó que sus discípulos metieran mano para evitar que de repente se interpretara que no, esto está una manipulación aquí de los discípulos y metieron vino y no nos dimos cuenta. No. ¿A quiénes se dieron cuenta de que el agua se había convertido en vino? Los siervos solamente, ¿no verdad? Entonces él le dice, bueno, ahora llévele esto al maestresala. El maestresala estaba en otro lugar, le llevan el vino y se da cuenta que este vino es superior. Esta calidad de vino es buena. Vamos a hablar de ese vino. El vino en el Nuevo Testamento. ¿Qué representa el vino en el Nuevo Testamento? Y aquí es donde mucha gente dice, no, pero como Cristo hizo el vino, pues podemos echarnos las copitas. Porque para eso Dios hizo el vino. Así que la Biblia me permite echarme los palitos. Y de a poquito. Hasta que algunos pierden la noción. Bien, la palabra vino viene del griego oimos. Entonces, hoy lo que quiero es descifrar, el vino era alcoholizado el que hizo Jesús o no era alcoholizado. ¿Cuál era el vino que se utilizaba en las ceremonias y cuál era el vino que se utilizaba en las fiestas? Entonces quiero aclarar eso. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la embriaguez? Aprueba que el hombre medio tome o tome completo. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. No digo esto porque, hermano, cuando uno estaba en el mundo, siempre uno argumentaba la manera de poder echarse los palitos para poder tomar la excusa y que no nos condenara la Biblia. Vino sin fermentar. Era para propósitos medicinales. Número 1, el vino sin fermentar se utilizaba para propósitos medicinales. Lucas 10:34 y 1 Timoteo 5:23. Ajá, allí mismo en 1 Timoteo 5:23. El aceite y este tipo de vino sin fermentar se utilizaba era para propósitos medicinales. Y Pablo inclusive le recomienda también a Timoteo el uso del vino medicinal. Este vino era sin fermentar. Si tú tienes problemas estomacales, haz zumo de uvas, jugo de uvas, y eso es muy bueno para el estómago. Es medicinal. Así que si no sabían ese tips, se los dejo. Ok. Se le decía sidra al vino alcoholizado, al que ya estaba fermentado, se le llamaba sidra. No era que se le echaba alcohol, sino que se dejaba fermentar. Con el tiempo, él se añejaba. No se le agregaba alcohol, no, se dejaba añejar. Lo siguiente, la fermentación en la masa produce leudación. Y para los judíos, el que se leudara la masa era sinónimo de contaminación. Y no se podía consumir nada leudado. Era algo corrupto. Tanto así, mire, esto era tan delicado, lo que nuestra cultura a veces no lo comprende. Era tan delicado que ellos no se atrevían a entrar a la casa de un gentil solamente por causa de que tuviese masa leudada en su casa. Imagínense el grado de contaminación para ellos esto. Entonces, en los rituales, en la Pascua, el vino que se utilizaba era vino de uvas, o sea, mosto de uvas. No podía ser contaminado porque para ellos esto era contra la ley. El vino hoy en día es alcoholizado. El vino que nos venden hoy en día ya tiene un grado de alcohol, 24 grados de alcohol, otros 14 grados de alcohol. El que menos tiene 14 grados de alcohol. Ellos, por eso, ¿qué hacían ellos con las uvas? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían con las uvas? Por eso existía un lagar. ¿Qué era el lagar? Era la piscina o el lugar donde ellos pisoteaban, machacaban las uvas y luego de ahí salía jugo de uva, mosto de uva, y eso era lo que utilizaban como vino. Ese
con el tiempo lo guardaban y lo dejaban añejar, y sí también se convertía en vino. Se le llamaba también, en la Reina Valera en algunas porciones le llama sidra. Muy diferente a la sidra de hoy en día. La sidra de hoy en día, de nuestra época, es sacada de la manzana. Es vino de manzana, hoy en día. Pero en la época del Antiguo Testamento, la sidra era simplemente venía de las uvas. Y era ya vino fermentado, que se utilizaba para alegrar el corazón. Entonces van a conseguir que la sidra alegre el corazón. Entonces el vino sin fermentar se usaba para la Pascua, para la Cena del Señor, vino mezclado con agua. El vino del Nuevo Testamento entonces representa la sangre de Cristo. ¿Estamos claros en ese punto? El vino en el Nuevo Testamento representa la sangre de Cristo. Una sangre que sí purifica, a diferencia del lavamiento que hacían en el Antiguo Testamento con las tinajas de piedra, que ellos se lavaban, pero no purificaba realmente el corazón del hombre, no limpiaba los pecados. Ahora la sangre de Cristo en este nuevo pacto sí limpia el pecado, lo quita. Y esto lo expliqué ya en clases anteriores, porque cómo hace que lo quita. 1 Juan 1:7. Hermano, usted quiere, todavía hay gente que está luchando con el pecado. ¿Y sabe por qué está luchando con el pecado? Porque no ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Quieren dejar con sus propias fuerzas el pecado. No podrán hacerlo. Porque el pecado nos esclaviza. Y el único que venció en la cruz el pecado fue Cristo. Si no decides seguir a Cristo, vas a seguir siendo esclavo del pecado. Podrás evitar el pecado por un tiempo, pero estás esclavizado. ¿Cómo sucede esta esclavitud? No sé cuántos de ustedes han tenido problemas con la pornografía y de repente se quieren apartar. Y pasan a veces meses, vuelven y caen. Y le piden perdón a Dios otra vez. Y pasan meses y vuelven y caen. Están esclavos a la pornografía. El único que rompe esa maldición es cuando usted decide seguir a Cristo. No es que usted deja de pecar para seguir a Cristo, no funciona. Es Cristo quien realmente me da a mí el poder, una vez que yo le sigo a Él y sigo su palabra, para poder ser libre del pecado. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si todavía sigue esclavo del pecado es porque todavía no ha sido libre. Necesita seguir a Cristo. Empieza a estudiar la palabra de Dios y toma la decisión de seguirle a Él. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios nos dio una liberación del pecado. Nos libertó del pecado. Dios nos liberó del pecado. 1 Juan 1:7. Seguimos en el uso del vino en el Nuevo Testamento. Contra la embriaguez. Ahora sí, todos aquellos borrachitos vamos a... ¿Qué dice la Biblia? Voy a leer todas las citas bíblicas porque son muchas. Vamos a escoger algunas. Isaías 5:11, Biblia, lenguaje actual. Isaías 5:11. Esto pueden llevarlo para sus casas, estudiarlo con tiempo, con calma cada versículo, porque esto es una clase completa, pero solamente vamos a leer Isaías 5:11 BLA y Lucas del Nuevo Testamento, Lucas 12, del 45 al 47. Lucas 12, 45 al 47. Efesios 5:18. ¿El vino nos lleva a qué? Libertinaje. Es verdad, hermano, mire, yo conozco hombres muy serios, sanos muy serios, se emborrachan, se dañó el hermanito. Sí, o sea, cambia la personalidad. Serio, o sea, mi papá le pasaba lo contrario. Mi papá se emborrachaba y se volvía peleador. Agarraba golpes a todo el mundo, empezando los hijos. Se transformaba. Cuando estaba sano era un pan. Cuando estaba borracho se endurecía. Se transformaba. Pero otros eran diferentes. Otros hasta se ponen a llorar, se vuelven melancólicos. Lo abrazan a uno. Les digo porque yo viví esa experiencia.
Yo viví toda esa experiencia, no porque yo fui borracho, sino porque me la pasaba con mi papá. Entonces todos mis tíos eran borrachos también igual. Entonces unos me agarraban, me besaban y yo todo... Bueno y sano medio me saludaban, pero cuando estaban borrachos hasta me besaban. Sí, porque el licor transforma a la persona. Una vez yo le dije a un tío mío, tío, ¿usted por qué toma tanto? No, para olvidar las penas. Mentira, y era cuando más se acordaba de todo lo que le estaba pasando. Por eso terminaba llorando. 1 Pedro 4:3, nueva traducción viviente. Por eso es que ya nosotros como cristianos no andamos en parrandas, en fiestas, ni en inmoralidades sexuales, ni en borracheras. Dios nos ha apartado de todas estas cosas. Entonces, ¿la Biblia prohíbe la borrachera y la embriaguez? Sí, sí lo prohíbe. Sí lo prohíbe. Ahora, alguno me dirá, hermano, pero echarme una cervecita no es pecado. Yo sé que no es pecado. El problema es tu testimonio. Segundo, si estás empezando a apartarse del pecado, todavía eres débil. Eso es como el que se quiere apartar del adulterio. No, poco a poco, mentira, eso poco a poco no existe. Nunca se va a apartar. O te apartas, porque cuando José se le vino la tentación, no lo hizo poco a poco. ¿Qué hizo? A correr se dijo y a la derecha. Hasta dejó un pedazo de su manto. Porque con el pecado no se puede luchar. No luches contra el pecado, eso se encarga el Señor. Llénate de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y otros que se creen viejos, que se creen jóvenes, tienen que también huir. Huir de las pasiones. Bien, ahí tienen las citas bíblicas, hermano. Las voy a pasar. Ajá. La última no acaba. Después van a estudiar todas estas en su casa para que vean. Entonces, Una pregunta. Beber no es malo, pero sí es malo por el testimonio. Y hacerlo por con vida, testimonio. sigue siendo malo. Igualito. Aunque no tenga nadie. Y aunque no tenga nadie tampoco. Igualito. ¿Qué ha hecho Andy últimamente? No. Un ejemplo. A mí me dice, hermano, tomarse una copita de vino es pecado. No, no es pecado. En mi caso yo a veces tomo un vino. A veces me invitan para un matrimonio y nos tomamos un vino. Y eso no es pecado. Ahora, la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa. Un ejemplo, hermano, muchas veces yo tengo sed. Me cohíbo hasta para comprarme una malta, lo pienso bien. Mi esposa Cecilia una vez me dijo, mijo, necesito que me compre roncito para la torta. Y estaba la licorería de afuera, una que estaba abierta en esa época. Y de paso me dijo, me compras 2 botellas. Ay, yo, bueno, por amor a Dios, a mi esposa me fui. Y llego yo y le digo, mira, 2 botellas de ron. ¿Qué tiene? 5 estrellas, denme 2 botellitas de 5 estrellas. Y llega el borrachito a comprar también. Y sigue mirando, no, eso es para la torta. Hermano, yo empecé a sudar. Yo que me venga rápido, para yo irme rápido eso de aquí. Por el testimonio. Me ven con las 2 botellas, van a decir, ay, mira. Menos mal que en ese tiempo no era pastor, pero mira el hermano. Bueno, pasa con el licor, pasa con el cigarrillo. Ya nosotros no deberíamos estar esclavizados. El propósito entonces de la señal era que la gracia de Dios, un milagro con un significado espiritual. Número 1, manifestar su gloria, que sus discípulos creyeran en él. Y termino diciendo esto, reveló a los hombres que él era verdaderamente Dios, porque ningún ser humano, ningún profeta podía convertir agua en vino. La primera señal que hizo Jesús para demostrar que él era Dios. La primera señal para demostrar que él era Dios.
Y ese fue el propósito. Por eso sus discípulos, al ver esta primera señal, creyeron en él. Y ese fue el propósito. Empezar a mostrarle a sus discípulos quién era Jesús. El antiguo pacto de agua consistía en rituales y ceremonias. El nuevo pacto representa su sangre que nos limpia de todo pecado. La nueva en Cristo, hermano, la nueva vida en Cristo es mucho mejor que la anterior. Repito, la nueva vida en Cristo es mucho mejor que la anterior. Por eso el Maestro Sala dijo, uy, esto es mejor que lo que había antes. Y yo doy gracias a Dios porque de verdad Dios nos rescató y nos dio vida nueva. Les digo, aún en el matrimonio, la nueva vida en Cristo es mejor que la anterior. Termino con esta conclusión. El mundo ofrece generalmente lo mejor al principio, pero es mentira. ¿Qué hace el mundo? Te ofrece la atracción del pecado. Y usted por 5 minutos de atracción pasa después meses de amortiguación. Pero la vida cristiana con el tiempo mejora cuando usted se arraiga en Cristo. Les digo, hermanos, que lo mejor que me ha sucedido a mí en mi vida es haber conocido a Jesús. Más que cualquier profesión, más que cualquier carrera, más que cualquier dinero, cualquier cosa material. Conocer a Cristo fue el mayor premio que he tenido en mi vida. Y doy gracias a Dios por ello.